La semana pasada tuve que ir a hacer algunas gestiones y para ir a ese sitio pues tuve que mirar en la aplicación qué autobús tenía que coger, a dónde tenía que ir, etcétera. Y bueno, resulta que yo estoy en una región que es totalmente plana y está llena de pantanos y lagos como el en el que estoy hoy. Estoy en uno que está al lado de casa, lo descubrí al mirar el mapa y dije, bueno, creo que puede ser un sitio interesante en el que ir a grabar. Y posiblemente ahora mismo no estará viendo mi careta, sino alguna imagen interesante. La gente viene aquí a pescar, viene con unas tiendas de campaña que las establecen y se ponen básicamente a pescar, hacer un agujero y eso. Y no es el único sitio, la verdad que mi región, mi ciudad está rodeada de lagos y de bosques, lo que hace que el lugar sea mucho más interesante para mí y eso realmente le da pues no sé, hace que estar aquí pues me resulte más motivador porque es algo que me interesa, tanto en invierno, poder caminar por un lago, literalmente la gente hace carreras de coches en el lago, a ver si algún día pues tengo la fortuna de poder ver una y grabarla. Vienen a pescar, vienen a hacer un montón de cosas. En fin, lo que yo venía a hablar hoy es de una cosa que por un lado me encanta y por otro lado tiene un par de menos de cosas negativas de aquí de Rusia. Y voy a hablar en concreto de mi región, Tyumen, de mi ciudad, Tyumen, y un poco de Moscú, que es lo que yo conozco. Bueno, y de San Petersburgo. Más allá de eso, pues no puedo hablar sobre este tema porque no tengo ningún control sobre ello. Entonces yo quiero hablar en concreto sobre mi ciudad, mi región y donde la que vivo, y Tyumen y un poco Moscú y San Petersburgo. Y este tema no es otro que el transporte público. Tengo que decir que cuando llegué aquí me esperaba un transporte público anticuado, lento, malo, de mala calidad, como en muchos países de Europa del Este, con carreteras malas, etcétera. Y lo cierto es que las carreteras interregionales, por llamarla de alguna manera, muchas son malas, pero curiosamente la de mi región, que encima está al lado de una región que es la de Yekaterinburgo, donde está la ciudad de Yekaterinburgo, son carreteras muy buenas, son muy buenas y creo que son de las mejores del país, podríamos decir, sin contar pues Moscú y San Petersburgo. Pero es que el transporte no solo es barato, sino que es muy puntual. Yo no he visto en mi vida, no he visto absolutamente en mi vida nada tan puntual como aquí en Rusia. Y yo voy a hablar de la ciudad de Tyumen. La ciudad de Tyumen solo tiene líneas de autobuses y bueno, los trenes que van de un lado a otro a diferentes ciudades, etcétera. ¿Por qué solo tiene eso? Bueno, pues aquí no han decidido construir tranvías porque no les ha dado la gana, porque dan bastante prioridad al coche, eso es cierto, eso es algo negativo que vamos a hablar. En Rusia se le da demasiada importancia al coche y no tanto al transporte público, a pesar de que el transporte público, repito, es muy bueno. Y aquí solo hay autobuses, pero tengo que decir que hay muchísima cantidad de autobuses, muchísimas líneas, son súper puntuales, son tan puntuales, o sea, se ciñen tanto a la puntualidad que si por ejemplo un autobús llega a una parada antes de tiempo, hablamos dentro de una ciudad, ese autobús se va a quedar en la parada estacionado hasta que llegue la hora en la que que teóricamente tendría que haber llegado a ese sitio y entonces continúa. A menos que vaya tarde, que obviamente pues puede suceder porque haya tráfico, etcétera. El caso es que es impresionante la puntualidad que tiene aquí el autobús. Y ya no hablemos ni del tren, porque es que para mí el tren es algo impresionante. Aquí sí te dice que el tren te entra en la estación a las 8:12, a las 8:12 está abriendo las puertas en la estación. Y si te dice que se marcha a las 8:17 a esa hora se va. O sea, a esa hora está cerrando las puertas y arrancando. Son puntuales como nada. Y estoy muy impresionado porque no me esperaba eso cuando yo vine a vivir a Rusia. Que sí, que habrá momentos en los que haya retrasos y tal, pero no los he vivido. Nunca he vivido un retraso en un tren, y esto que he cogido muchísimos trenes aquí en Rusia, y tampoco, y en el autobús, es decir, hay tanta cantidad de autobuses aquí en Tyumen que es casi imposible llegar tarde. O sea, tiene que pasar mucho tráfico, un accidente que bloquee las carreteras, etc. Y es impresionante. De verdad que yo no veo, o sea, he viajado en Alemania en transporte público, he viajado en República Checa, en Eslovaquia, en Eslovenia, en Croacia,
en España obviamente, en Francia, en Inglaterra, etc. Y lo cierto es que para mí a día de hoy el transporte ruso es el más efectivo. Repito, en mi región, Tiumen, los autobuses y los trenes en general en todo el país. Luego, aquí no hay metro. ¿Por qué? Porque como digo, es una región llena de lagos, de pantanos, etc. ¿Y eso qué sucede? Pues que a poco que caben un poquito, pues empieza a salir agua. Entonces construir un metro no le sale rentable. No como en la región vecina, en donde está la ciudad de Yekaterinburg, que allí sí tienen líneas de metro. Por otro lado, en Moscú, el metro, aparte de ser una obra de arte, que ya me encanta, que en principio en un par de meses tengo que viajar a Moscú y puedo enseñarlo, cada estación es una obra de arte. Y ya no solo eso, es que son puntuales y es que es imposible llegar tarde a cualquier lado porque un tren te entra en la estación cada minuto, minuto y medio te está entrando un nuevo tren en la estación. Es espectacular. Si ya nos vamos a los pueblos, por ejemplo, repito, aquí en Tiumen, si hay unos horarios, están establecidos, son muy puntuales, repito, pero a lo mejor, por ejemplo, en un pueblo lejano, pues a lo mejor los domingos no hay autobuses y el autobús es a lo mejor una vez al día de ida y una vez al día de vuelta. Cosa que, bueno, hace que todo el mundo tenga que tener un coche porque utilizar el transporte público muchas veces no es lo óptimo. Pero es entendible, aquí hay pueblos de menos de 100 personas y poner un autobús, que haya un autobús para un pueblo de 100 personas, pues me parece hasta muy bien. Por otro lado, tiene la parte negativa. ¿Qué pasa? Que a pesar de que hay muchos autobuses, aquí hay dos tipos de autobuses que se llaman los Marsrutka, que son como minivanes, son como furgonetas adaptadas para el transporte de gente, y luego el autobús normal, el grande. Los minivanes son muy pequeños y no me refiero a la capacidad que pueden tener, sino que normalmente están hechos para que haya a lo mejor una fila de 2 más una fila de 1, y aquí lo que han hecho es hacer un pasillito muy estrecho y te meten 2 y 2. Por lo cual, ir en el pasillo te vas dando golpes con todo el mundo. Es decir, es golpearte con todo el mundo siempre. Y la gente te golpea y en ese sentido el ruso es algo que no me agrada. El ruso es, al menos en el transporte público y en los supermercados, que ya hablaremos de eso, es muy agresivo. Es agresivo de yo tengo que pasar hasta allá y me importa una mierda si te meto un rodillazo, si te meto con el bolso, si te doy con la lorza, sobre todo la lorza, porque eso también hablaremos. La obesidad en las personas mayores aquí es impresionantemente alta. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que, bueno, que dentro del transporte pues la gente es más agresiva, más violenta, son, sobre todo la gente mayor es bastante maleducada, tengo que decir. Es bastante maleducada, sobre todo las señoras. Los señores son más educados, más calladitos, pero las mujeres no dudan en pegarte un grito, en pegarte un empujón, en moverte con la lorza, en cuando se sienta. Ya repito, son 2 asientos, un pasillo y 2 asientos en los transportes pequeños. Y ahí, por desgracia, eso hace que los asientos sean más pequeños, más estrechos. Y se sienta una persona, como te digo, grande, obesa, y te empuja y te estrecha contra el cristal de una manera impresionante. Y a veces es eso, termina siendo incómodo ir en el transporte cuando hay mucha gente. Y aquí no dudan en llenarte el autobús hasta la bandera, hasta arriba, hasta que la puerta se cierre y empuja a alguien dentro. Algo así como en los trenes japoneses, en la típica imagen de los trenes japoneses de operarios empujando a los pasajeros dentro para que se puedan cerrar las puertas. Pues algo parecido es aquí, con el transporte público cuando hay mucha gente. Por eso yo, por ejemplo, cuando voy al trabajo, prefiero llegar al trabajo unos 15 minutos antes de tiempo, dormir una media hora menos, pero voy sentado, voy tranquilito, sin nadie al lado y voy durmiendo o leyéndome algo. Normalmente leyéndome algo porque por la mañana no puedo dormir, pero por la tarde cuando vuelvo me quedo sopa. En fin, eso es una de las cosas que quería hablar hoy, el transporte. Como digo, en San Petersburgo muy puntual, en Moscú siempre ha sido muy puntual, los autobuses es de locura. Y también una cosa particular que tiene, que por ejemplo, no sé cómo será en otros países, sé cómo es en España. Tú cuando vas a entrar en un autobús, entras por la puerta de adelante, por la del conductor, y tú pagas directamente al conductor en efectivo o con el abono transporte, ¿vale? Aquí el transporte se puede pagar de montón de maneras diferentes. Tienes tarjeta de transporte, tienes unas tarjetas que son para pues, jubilados, estudiantes, etcétera, que no son exactamente transporte, creo, no lo tengo claro, no he investigado sobre eso. También tienes el pago en efectivo
que sale más caro que pagar con tarjeta, porque todos los autobuses tienen datáfono. Tú puedes pagar con tarjeta en todos los autobuses. Y me preguntas, ¿y entonces para qué la tarjeta de transporte? Pues la tarjeta de transporte te hace un descuento a los estudiantes, sobre todo, de hasta el 80%. Eso quiere decir, por ejemplo, en mi ciudad, el transporte habitual pagado en efectivo te cuesta 31 rublos, que son unos 31 céntimos de euro. Con tarjeta son 30 rublos, pero como estudiante te cuesta 8 rublos o algo así. Es una locura. O sea, un viaje te cuesta 8 rublos como estudiante. Es espectacular. Y también, si por algún casual no tienes la tarjeta de crédito contigo, puedes pagar con el teléfono. Puedes hacer un Bizum a un número de teléfono que tienen en cada autobús. Hay un número de teléfono. Tú dices, mira, quiero pagarte de eso. Y te entras en tu aplicación de teléfono y haces la transferencia de Bizum del pago. Y pagas el puñetero autobús con un Bizum. O sea, eso es algo que a mí me parece espectacular por una sencilla razón. Porque favoreces que la gente le resulte cómodo utilizar el transporte público. Y que sea agradable, porque hay una cantidad abundante. Porque son puntuales y porque las facilidades de pago son impresionantes. Y eso es algo que a mí joder, lo comparo con otros sitios y es impresionante, no sé. Al final quería hablar también de otra cosa que a lo mejor la extenderé o la hablaré en otro vídeo, porque veo que solo con el transporte público se me va el tiempo. Y es que, ya que estamos hablando del transporte, de la logística. Creo que Rusia es un país de muchas oportunidades y sobre todo creo que una persona que tenga fuerza económica, inteligencia, puede desarrollar un sistema de logística, de entrega de mercancías, etcétera, aquí que sea mucho más efectivo de los que existen. Y es que una de dos, o los sistemas de logística no funcionan bien en el país, o son los encargados de las tiendas los que no están preparados para prever el consumo que tiene su tienda para hacer nuevos pedidos. ¿Por qué lo digo? Porque aquí en Rusia, y debido a la globalización que tenemos, hoy en día es muy fácil obtener cualquier producto en cualquier lugar del mundo. Y aquí en Rusia no es menos. Aquí yo tengo todo. Estoy en mitad de Siberia y yo tengo todo lo que quiero. Si quiero un aguacate fresco, lo puedo comprar. Si quiero piña, cocos y mierdas así exóticas que se venden, que se producen en América Latina o en otros lugares, los consigo muy fácil. Es muy fácil. ¿Qué pasa? Aquí en Tiumen tenemos una de las pollerías más grandes del país. Y yo he visto en mi tienda, al lado de casa, mi supermercado al lado de casa, que no hay pollo. De ir a comprar después de Año Nuevo y no hay pollo. ¿Por qué? Porque hay una falta de previsión de los trabajadores impresionante. Entonces creo que es una oportunidad para poder desarrollar algún tipo de negocio en el que la logística no falle tanto. Porque no es normal que en ese supermercado no hay, pero en otros supermercados de la misma cadena sí hay eso. En otros lugares de la misma ciudad o en otros supermercados que estén cercanos. Entonces, lo que yo entiendo es que una de dos, aquí los trabajadores encargados de los que son los pedidos, la logística y etcétera, no tienen una preparación suficiente, que no quiero creer eso, pero es lo que me da la impresión, porque no tiene sentido que teniendo una de las mayores producciones de pollo del país, no tengas pollo. No tiene sentido. Por eso quería hablar de la logística largo y tendido, pero es que solo con el tema del transporte público pues se me ha ido casi el tiempo de grabación. Y tengo a la familia esperando, jugando ahí en mitad del lago, congelado, así que... En fin, he visto que el 80% de la gente que ve estos vídeos no le da like, no le da a suscribirte, no está suscrito el 80%. Así que si estás viendo esto, suscríbete, dale like, ayúdame, apóyame y veremos más vídeos cada lunes, como siempre, en este canal y sobreviviendo a Rusia. Muchísimas gracias y hasta el lunes. Besitos. Chao. Coño, párate. ¡Que te pare! ¡Hala, que no se para el vídeo! Puta mierda.